bendiga. Que el Señor os bendiga y esté donde estén. Shalom, shalom. Y ahora recomiendo este momento en la mano de Dios. Soy la hermana Patricia. Por los que no me conocen, soy sierva de Dios, Patricia. Eso es mi nombre. Que el Señor os bendiga a todos. Señor, recomiendo este momento en tus manos. Está escrito en tu palabra. La lámpara es a mis pies tu palabra y alumbra a mi camino. También está escrito en tu palabra, Dios, la exposición de tus palabras alumbra, hace entender a los simples. Yo recomiendo este momento de tu palabra, Señor Jesucristo, en tus manos. Toma tú el control de todo. Y pido, Espíritu Santo de Dios, háblanos, haznos entender tu palabra, la profundidad de tu palabra. Y que tu palabra alumbra nuestros pies, nuestras vidas, nuestros caminos. Te necesitamos, oh Dios. Espíritu Santo de Dios, úsame con el poder, con tu poder. Que tu palabra salga con el fuego de tu Espíritu Santo, oh Dios Todopoderoso, Señor Jesucristo. Y alúmbranos, háblanos, porque te necesitamos. Y pido, Espíritu Santo de Dios, prepara nuestros corazones para recibir tu palabra esta noche. Te doy toda la honra, la gloria y la gracia a ti, Señor Jesucristo. Y yo me pongo completamente en tu servicio, en tus manos. Solo úsame, Señor, con el poder de tu Espíritu Santo. Y que el Espíritu Santo prepare el corazón de todo el mundo que está siguiéndonos hoy. Que toca los corazones y que renueva nuestros corazones y nuestras vidas. En el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Hoy, nuestro tema de hoy es la misericordia de Dios. La misericordia de Dios es nuestro tema de hoy. Hemos corrido en Deuteronomio 5, versículo 9 a 10. Ahí está nuestro tema de hoy. Voy a leer. No te inclinarás a ellas, ni las servirás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen, dice la palabra de Dios. En el 10 dice, y que hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. Él hace misericordia a millares, a los que le ama y a los que guarda su mandamiento. Así está escrito en la palabra de Dios en Deuteronomio 5, versículo 9 a versículo 10. Hablamos de la misericordia de Dios. Para comprender la misericordia de Dios, tenemos 4 etapas a seguir. Así vamos a comprender la misericordia de Dios como nunca y como debe de hacer. Está escrito en Juan 8, versículo 32. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Está escrito en la palabra de Dios. Solamente cuando conocemos la palabra de Dios, ahí la palabra nos hace libre. Porque en el Salmos dice, la palabra de Dios alumbra nuestros pies, hace entender también a los simples. 1. He dicho 4 etapas a seguir para comprender la misericordia de Dios. Uno de eso es, hay que conocer
la naturaleza de Dios y el carácter de Dios, para comprender la misericordia de Dios en nuestras vidas y por qué necesitamos la misericordia de Dios en nuestras vidas. Tenemos que, primero, hay que conocer la naturaleza de Dios y el carácter de Dios. Y segundo, hay que conocer la naturaleza del hombre y el carácter del hombre. Hombre, aquí cuando digo hombre, es tanto hombre, tanto mujeres, todo dentro, lo pongo en general. El carácter una carácter humana. Así que pongo en general, hablo de hombre. Hombre, no digo aquí solamente varones, no. Aquí cuando hablamos de hombres es en general. Tanto la mujer, tanto el hombre. Porque había dicho, creamos el hombre a nuestra imagen en general. Así que primero hay que conocer la naturaleza de Dios y su carácter. El segundo, hay que conocer la naturaleza humana y también la naturaleza del hombre y el carácter del hombre. Tenemos primero conocer a Dios y luego saber por qué el hombre necesita la misericordia de Dios. ¿Entendés? Primero tenemos que conocer a Dios y luego saber por qué el hombre necesita la misericordia de Dios en su vida. Y tercero, hay un protocolo o un sistema espiritual que seguir para administrar la misericordia de Dios. Hay gente que son incapaces de tener o de recibir la misericordia de Dios. Tenemos un ejemplo. ¿Por qué he dicho eso? Porque tenemos un ejemplo a la cruz. Jesús no estaba solo en la cruz, estaba con dos hombres más. Uno a su derecha y el otro a su izquierda. ¿Qué pasó? Uno empezó a hablar mal de Jesús. Si eres el Hijo de Dios, ¿qué está haciendo aquí en la cruz? ¿Por qué no pide a tu Dios, a tu Padre de venir a salvarte? Cosas así. Y el otro ha dicho, tú déjale. Él no ha hecho nada. Nosotros hemos robado, pero él no merece eso. Él no ha hecho nada. Hasta la cruz había dos. Uno era incrédulo, otro no. Hay gentes que es difícil que tengan o que reciba la misericordia de Dios en sus vidas. Como por ejemplo, os he dado el ejemplo de la cruz. Jesús tenía dos ladrones al lado de él, uno a la izquierda, otro a la derecha. Y uno, cuando defendió a Jesucristo en la cruz, Jesús, ¿qué había dicho? De cierto te digo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Así fue. Y el otro no. No. La persona esa no había tenido la misericordia de Dios hasta la muerte, hasta el momento que estaba ya a punto de morirse. Pero su compañero, Jesús le había dicho, hoy estarás conmigo en el paraíso. Y la cuarta es bendición y beneficios de la misericordia de Dios. La misericordia de Dios tiene bendiciones y también beneficios. Hay muchos beneficios en la misericordia de Dios. Y la Biblia nos habla de muchas cosas para conocer a Dios. La Biblia nos habla de muchas cosas para conocer a Dios. Y para conocer a Dios, conocemos a Dios en su palabra a través de Jesucristo. Ahí conocemos a Dios a través de su palabra. Podemos conocer a Dios. En hebreo, puedes leerlo en Hebreo 1, versículo 3. Jesús no solo vino para morir en la cruz, vino también
como un manuscrito para que nosotros podamos cambiar nuestra percepción sobre Dios. Jesús era como un manuscrito por nosotros, para que podamos conocer mejor a nuestro Dios. Porque los profetas en el Antiguo Testamento hablaron, pero hablaron solo lo que sabían, a mitad. Muchas cosas ellos tampoco conocían. Por ejemplo, en la época de Moisés, Dios le dio 10 mandamientos. Cuando Jesús vino, dijo, había 2 grandes mandamientos. No anuló el primero, pero él nos hizo entender, había 2 grandes mandamientos. Las 2 hablaban del amor. Amor primero a Dios y luego amor a ti y al prójimo. Así que Jesús era como un manuscrito para nosotros, para que cambiamos nuestra percepción sobre Dios, para conocer a Dios mejor. Porque nadie conocía a Dios y nadie había nunca visto a Dios hasta la época de Moisés y hasta que Jesús vino él mismo. Dios dijo a Moisés, nadie puede ver a Dios y vivir. Nadie. Por eso Jesús tenía que venir y tomar la forma humana. Tomar la forma humana. Nacer como todos los humanos. Y a partir de ahí, y tomó también este cuerpo, porque ese cuerpo es el cuerpo de pecado. Tomó este cuerpo de pecado, se hizo pecado. Porque así los hombres podíamos verle y tocarle sin morir. Era la única forma. Por eso no había roto su propia ley. Vino a través de una mujer, como se debe de ser. Y nació como todo hombre, con ese cuerpo de pecado. Y así podíamos tocarle, podíamos hablar con él sin que el hombre muriese. Puedes verificarlo en Éxodo 33, versículo 20. Ahí cuando Dios dijo a Moisés, el hombre, nadie puede ver a Dios y vivir. En el Éxodo 33, versículo 20. Jesús es como un sistema de verificación de Dios. Porque cuando se mira, por ejemplo, en Juan 14, versículo 9, dijo Jesús, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Eso significa que con el que conoce a Jesús, conoce también al Padre. Porque Él nos dijo claramente en Juan 14, versículo 9, el que le conoce a Él, el que lo ha visto a Él, también ha visto al Padre. Porque Él y el Padre son una sola persona. Y también, he dicho, significa el que conoce a Jesús, conoce también al Padre, a Dios. Y si decimos Dios es amor, si queremos verificarlo a nuestro Señor Jesucristo cuando estuvo aquí en el mundo, vamos a ver que Jesús tenía mucho amor. Si ves Hechos 10, versículo 38, ahí dice, Jesús hacía mucho bien. Sanaba a los enfermos, toda esa cosa, decía que hacía mucho bien. ¿Por qué hacía mucho bien? Porque estaba lleno de amor. Estaba lleno de amor. 2. Conocemos a Dios en sus nombres. El primero he dicho, conocemos a Dios a través de su palabra. Ahí conocemos a Dios, que Dios es amor, que Dios es bueno, Dios es grande, que Dios existe, que Dios nos ama,
que Dios está con nosotros. Por eso había dicho, nacerá su hijo, se llamará Emmanuel, Dios con nosotros. A través de la palabra de Dios podemos conocer a nuestro Dios. Eso es primero. El segundo, conocemos a Dios en sus nombres. ¿Por qué? Porque a través de tu nombre podemos conocer a la persona. ¿Qué hace? ¿Quién es? ¿De dónde viene? ¿De qué familia viene? Solamente a través del nombre de una persona podemos identificar qué es la persona, qué hace la persona, de dónde viene también la persona. Podemos saber a través del nombre de una persona. Por ejemplo, un médico. Cuando decimos un médico, sabemos que su profesión es médico. Él lo que hace es sana a los enfermos o atiende a los enfermos. ¿Entiende? Porque su nombre es médico. Ahí, con el nombre, podemos conocer a alguien. Y nuestro Dios tiene muchos nombres. Por ejemplo, Jehová, solamente su nombre Jehová, que decimos Yahweh. Jehová, el nombre propio de Dios que resalta su existencia eterna. Jehová significa el nombre propio de Dios que resalta su existencia eterna y su papel como el Dios verdadero. Jehová, eso es la significación de Jehová. Y Elohim significa Dios o Creador todopoderoso, indicando su poder creativo, Elohim. Si vas a El Shaddai, ahí nos dice Dios todopoderoso o el fuerte de Jacob. Aquí puede poner tu nombre, el fuerte de Patricia. Aquí conoce a Dios, que es un Dios todopoderoso. Tiene poder creativo, que puede crear, llamar lo que no está en la existencia y ponerlo, hacerlo llegar a la existencia. Lo que era imposible, hacer que sea posible. Lo que era difícil por los hombres, Dios puede hacerlo fáciles por nosotros, por los hombres, por la humanidad. Y si vas, Adonai significa Señor, denotando autoridad y soberanía. Tiene autoridad y soberanía. Si vas a El Olam, ahí nos dice el Dios eterno. Aquí directamente conocemos que Dios es eterno, es inmortal. Él vive por los siglos de los siglos, es eterno. Eloham, El Olam. El Elión, ahí nos dice Dios altísimo. Él está por encima de todo, por encima de todo, por encima de tus dolencias, de tus problemas, de tus inquietudes, de lo que te ha hecho llorar hoy. Él está por encima de eso. El Elión, Dios altísimo. Jehová Jireh significa el Señor proveerá. Él proveerá. Es un Dios que proba. Él proveerá en tu situación, en tu enfermedad, en tus demandas, en lo que tú estás buscando. Él proveerá. Él puede probar. Porque es Jehová Jireh. El Señor proveerá. Jehová Rapha, el Señor que sana. Aquí vemos a un Dios todopoderoso que puede sanarte. Puede sanar tu corazón herido. Puede sanar tu cuerpo que está enfermo. Puede sanar tu familia, una nación, el mundo. Él puede sanar los males de corazón. Un corazón herido. Un corazón quebrantado. Él puede sanar. Él puede sanar cualquier mal. Por eso le llamamos Jehová Rapha. Cuando vas a Jehová Nissi, el Señor es mi bandera.
Es mi bandera, oh mi victoria, oh Dios, es el que te da la victoria sobre tus enemigos. Sobre tus enemigos, Él es el que te da la victoria. Y cuando vamos a Jehová Shalom, el Señor es paz. Jehová Shalom es el Dios que nos da la paz en el mundo, en tu vida, en tu corazón, hasta cuando todo va mal. Llega un momento, encuentras paz. ¿Cómo? ¿Cómo encuentras paz? Simplemente por arte de magia, no, porque es el Dios con su misericordia en tu vida. Viene y te da paz. Y te da paz. Tal vez mientras que duermes, al despertarte, te despierta con la paz que no tenía ayer. Es el que da paz, Jehová Shalom. Cuando vamos a Jehová Rohi, ahí el Señor es mi pastor. Jehová es mi pastor, nada me faltará. Salmos 23, versículo 1. Jehová es mi pastor, nada me faltará. Ahí le llamamos Jehová Rohi. Es tu pastor. Él hace que nada te falte. Este Dios. Y si vamos a El Roy, significa el Dios que me ve. Ahí tenemos también la historia de Agar, cuando Sara le echó y se fue en el desierto llorando y salió en la de Jehová. Habló con ella. Él le dio también el nombre del hijo que tenía en su barriga, Ismael. Y ella dijo, El Roy, Dios que me ve, Dios te ve. En tu sufrimiento, Él te ve. No crea que Él no sabe lo que tú estás pasando, o lo que tú deseas, o lo que está pasando en tu país, en tu familia, en tu tribu, en tu nación, en el mundo. Él sabe todo lo que está pasando en el mundo, en tu vida personal, en tu iglesia, en tu familia, con tus hijos, con tu mujer, con tu marido, con tus padres. Él sabe, porque es el Dios que ve. Es el Dios que ve todo. Y también nos dice en Apocalipsis, si vas ahí en 1, 11 y versículo 8, 11 también, ahí nos dice que Él es el alfa y la omega, que significa el primero y el último. Significa también el principio y fin. Significa que no hay nada que se escapa a los ojos de nuestro Dios. No hay nada. Él es el principio y el fin. Él es el primero y el último. No hay nada que empieza y se acaba sin que Dios lo sepa. Él sabe todo. Él significa, alfa y omega significa que Dios está en control. Está en control de todo. No hay nada que le escapa. No hay nada que puede escapar a nuestro Dios. Que todo lo que te pasa, Dios no está sorprendido para decir que ¿qué está pasando a mi hija Patricia? No, Él sabe todo. Es alfa y la omega, como ha dicho en su palabra. Y también mencionó yo soy en el Antiguo Testamento y también en el Nuevo Testamento. En la Antigua le había dicho a Moisés. En el Antiguo Testamento Dios dijo a Moisés en el monte de Sinaí, Él es yo soy. Cuando le daba la autorización de ir a buscar los niños de Israel, cuando le daba el mandamiento de ir a sacar los israelitas de su esclavitud, ahí él le preguntó, si ellos me preguntaran, ¿qué voy a decir? Él le había dicho, diles, yo soy me mandó. Y cuando vemos en el Nuevo Testamento, Jesús dijo también, yo soy. Y dijo, yo soy pan de vida, luz del mundo, la verdad y el camino. Y si vas en Juan 8, versículo 58, Jesús dijo, antes que Abraham fuese, yo soy.
antes que Abraham fuese, Jesús lo dijo, yo soy. Puede verificarlo en Juan 8, versículo 58. Para comprender por qué la misericordia de Dios es importante en la vida humana. Primero, tenemos que comprender la naturaleza de Dios, como he dicho antes, y del hombre. Así vamos a saber por qué la misericordia de Dios es tan importante en la vida de los humanos. Aquí no solo hablo de creyentes, la humanidad necesita la misericordia de Dios. Porque sin la misericordia de Dios, tú y yo, con lo que está pasando en este mundo, no estaríamos aquí. Sin su misericordia. Es la misericordia de Dios que nos sostiene. Y también en Juan 4, ahí vamos a saber cuál es la naturaleza de Dios. Su carácter y su naturaleza. Hemos leído que su carácter es un Dios poderoso. Él puede, está en control. Él ayuda, Él sana, Él salva. Él está ahí. Y cuando vamos a 1 de Juan 4, versículos 7, 8 y también 16, ahí también puedes leerlo porque a causa de tiempo no puedo leer todo, solo doy versículos. Otros sí que lo voy a leer, pero de momento 1 de Juan 4, 7 a 8 y 16. Y ahí si lees, Dios, digo, aquí vamos a conocer la naturaleza de Dios. Ahí está escrito, el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios. El que no ama no ha conocido a Dios. El amor es de Dios. Todo aquel que ama ha nacido de Dios. La naturaleza de Dios y el carácter de Dios es amor. Por eso en Juan 3, versículo 16 nos dice, amó Dios al mundo que dio a su Hijo para salvarte a ti y a mí. De tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo, a su primogénito, para salvar al mundo como un regalo, como un sacrificio vivo, de mucho valor. Su naturaleza es amor. Eso es la naturaleza de nuestro Dios. Eso es también su carácter. Es amor. Incluso dice, es lento a la ira. Es un Dios amoroso. Cuando vamos ahora vamos a ver cuál es la naturaleza del hombre. Porque ahora hemos acabado con la naturaleza de Dios y su carácter. Ahora vamos a ver la naturaleza del hombre y el carácter del hombre. ¿Cómo es el hombre? ¿Cómo somos nosotros, los hombres? Si vas ahora en Salmos 51, versículo 1 a 5, pero es más allá. Puedes leer hasta 10, pero voy a leer algunos y luego saltar. Y en Salmos nos dice, ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia. Conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que sea reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. He aquí, en maldad he sido formado, y en pecado me concibió mi madre.
Si vas más en 7 dice, purifícame con hisopo y seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. Si salto otra vez, voy en 10. Dice, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Aquí es un hombre que está llorando por sus pecados, un hombre que está pidiendo a Dios, ten piedad de mí, ten piedad de mi familia, de mis hijos, de este mundo. Ten piedad, oh Señor, ten piedad de este mundo. Lo que vemos ahora es escandaloso. La gente está haciendo cosas muy malos. Aquí es un hombre que está llorando por sus pecados. Está llorando por los pecados. Y ha dicho, en el 10, ha dicho, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Aquí es David llorando por sus pecados. El pecado es la desobediencia. La iniquidad es perpetua continuación de rebelión. Eso es significación de pecado y la iniquidad. El pecado significa obediencia. Es igual a desobediencia. Digo, el pecado es igual a la desobediencia. Significa que el pecado significa la desobediencia, porque antes había dicho mal. Y la iniquidad es perpetua continuación de rebeliones en una familia, en un país, en una nación que viene de generación a generación. Por eso, en el principio, cuando habíamos leído en Deuteronomios, en nuestro versículo, Deuteronomio 5, versículo 8, Deuteronomio 5, versículo 9 a 10. Habíamos leído ahí antes. Y eso había dicho que Él es un Dios celoso que visita los pecados de los padres de generación en generación hasta la tercera y la cuarta generación. Por eso he dicho aquí, la iniquidad es una perpetua continuación de rebeliones, de generación a generación. Así es la misma iniquidad. ¿Entendés? Si son gente malos, son malos de generaciones a generaciones. Hace daño de generaciones a generaciones. Sus abuelos hicieron daño a la gente. La nueva generación viene, ellos también hacen daño a la gente. Y el nuevo que viene son todavía pequeños, pero empieza ya a hacer mal a la gente. Hace mal a la gente, mal. Este mal va de generación a generación. Matan o comete corrupciones, injusticias, crímenes, muchas cosas mal de este mundo. Y lo hace de generación a generación. Eso se llama rebelión. Y si vamos en Jeremías 17, en el versículo 9 y 10, ahí que dice, engañoso es el corazón más que todas las cosas, y perverso, ¿quién lo conocerá? Dice, el engañoso es el corazón más que todas las cosas, y perverso, ¿quién lo conocerá? ¿Quién puede conocer el corazón del hombre? ¿Quién puede conocer el corazón del hombre? Aquí, cuando hemos leído en Salmos 51, era David llorando por sus pecados, porque lo que hizo él fue abominable. Abominable. Y él lloraba. Y Jeremías nos dice, ¿quién puede conocer el corazón del hombre? Porque el corazón del hombre siempre es mal. El corazón del hombre siempre hace mal. Siempre hace mal. Y si vamos también en Génesis 6, versículo 1 a 5, ahí también Dios nos sigue hablando del hombre, de la naturaleza del hombre. Porque aquí nos dice, cuando vas a Génesis 6, versículo 5, ahí Dios dijo, y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra,
y que todo diseño de los pensamientos del corazón, escucha bien, del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Y se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra y le dolió en su corazón. Aquí nos dice la Biblia, Jehová había visto que los pensamientos de tu corazón, del corazón de los hombres, siempre tiene maldad, siempre es malo, tiene maldad en el corazón. Así es el corazón del hombre. Él tiene maldad y hasta Dios él mismo se arrepintió. No está en mi boca, no está en mi palabra, esta es la palabra de Dios. En Génesis 6, versículo 1 a 6. Versículo 1 a 6, hasta Dios él mismo se arrepintió de haber creado los hombres, porque dice que el corazón del hombre tiene maldad, siempre tiene maldad. Y David había dicho a Dios de darle un corazón nuevo. En Salmos 51, versículo 10, ha pedido a Dios de darle un corazón nuevo. ¿Por qué? Porque él supo que el corazón es engañoso, como Jeremías 17, versículo 9 a 10 ha dicho, el corazón del hombre es engañoso. ¿Quién puede conocer el corazón del hombre? Así, ahí va. La naturaleza del hombre empieza desde el corazón del hombre, el corazón. Aquí Dios, él mismo, se arrepintió de haber creado los hombres. El corazón del hombre continuamente es malo. Dios es amor, contrario con el hombre. Dios es amor, contrario con nosotros los hombres. El problema de los hombres empieza desde la barriga de su madre. Si ves en Salmos 51, David ha dicho en el versículo 5, he aquí, en maldad he sido formado. Ha dicho, en maldad he sido formado. Y en pecado me concebió mi madre. El problema del hombre, la maldad del hombre, empieza desde la barriga de su madre, empieza allí. Empieza desde la barriga de su madre, porque a través de la barriga de tu madre, ya vamos ahí en lazos hereditarios. Lazos hereditarios, vamos ahí. Es lo que has heredado en tu sangre, de tu padre, de tu madre, de tus abuelos, de tus abuelas, a través de tu sangre, de tus abuelos y abuelas, de parte de tu padre, de parte de tu madre. Ahí empieza todo. Ahí empieza todo. Porque no se trata de su cabeza o de su corazón, sino es espiritual a través de tu línea sanguínea. De tu línea sanguínea, ahí está donde empieza todo. Por eso he dicho desde la barriga de tu madre. Por ejemplo, un bebé. Un bebé nace, pega. Después de 3 meses, 4 o 5 meses, ya empieza a sentarse, empieza a saber quién es quién. 6 meses, ya empieza a gatear todo eso. De vez en cuando, yo soy mamá de 5, de vez en cuando le das también pecho y te muerde. Y te muerde, se ríe. Cuando tú haces, ¡ay! Y él se ríe. Yo sé que he hecho mucho juego de eso con mis hijos. Cuando intenta a morder, cuando tienen los 2 primeros dientes, los bebés lo hacen, cuando tienen 2 o 4 dientes, empieza a morder. Y nos muerde primero a las mamás porque damos pecho. Y entonces cuando te muerde, tú haces ¡ay! Y él se ríe. Él se ríe. ¿Entiende? El bebé pega. ¿Dónde el bebé ha sabido eso? Que se puede pegar, hacer daño. Se enfada. Y te hace comprender que estoy enfadada, mamá, estoy enfadada, empieza a llorar, empieza a tirarse en el suelo, ya olvida que la mamá le limpia, le quita el caca, le cambia el pañal, le da de comer, la mamá le hace todo. Él olvida todo eso. La ingratitud. ¿Dónde ha conocido un bebé? Un niño pequeño, ingratitud. Un niño pequeño de 1 año, 2 años, le pregunta una cosa, dice, no he sido yo, miente.
¿Dónde ha aprendido que se puede mentir, se puede pegar, se puede enfadarse? ¿Cómo? Porque lo ha corrido desde la barriga de su madre. Este comportamiento de bebé, ¿dónde lo ha corrido? Desde la barriga de su madre. Por ejemplo, todo maltratador en este mundo, tanto mujer, tanto hombre, todo maltratador, asesinos, abusador, perversos, eran bebés una vez. Eran bebés una vez en la barriga de sus madres. Los perversos, los asesinos, gentes muy malos de ese mundo que hemos conocido, otros ya han pasado, otros siguen aquí, eran bebés también en las barrigas de sus mamás. ¿Salieron con cuchillo? No. ¿En la mano? No. Cuando nacieron, eran bebés. Todos esos asesinos que tenemos en el mundo salieron con cuchillos en su mano cuando nació en la barriga de su madre. No, no salió con el cuchillo. Pero sí, salió con el cuchillo desde su corazón. En su corazón tenía un cuchillo. En su corazón tenía ya la maldad. Porque si lees en Salmo 53, Salmo 58, digo, en el Salmo 58, versículo 3, ¿qué nos dice allí? Si lees, se dice, la palabra nos dice, se apartaron los impios desde la matriz. La matriz significa la matriz de la mujer, de la barriga de la mujer. Desde la matriz. ¿Y qué dice lo que sigue? Desde la matriz. Se descarriaron hablando mentira desde que nacieron. Los impios, gentes malos, asesinos, perversos, lo que sea de eso. Desde la matriz era malo. Tenía ya el cuchillo. Como que quieras o no, el hombre nace con el rebelión en su corazón. Por eso Dios había dicho, el hombre, sus pensamientos de su corazón siempre es malo. Siempre es malo. Tenemos el ejemplo de David. Por eso lloraba David en 51, en Salmo 51. ¿Por qué lloraba? Porque él mató. Mira que hablamos bien de David de la Biblia. Hablamos muy bien de él. Era un hombre que Dios le llamó, l'hombre según su corazón. Pero David, como que he dicho, la gente no deja de sorprendernos. Como también Jeremías 17 ha dicho, ¿quién puede conocer el corazón del hombre? Por eso los hombres no dejan de sorprendernos. Ves que una persona buena, pero si luego te cuenta lo que esa persona ha hecho o hace, te quedas con la boca abierta. ¿Por qué? Porque te sorprende. Igual que David. Vino el profeta Natán de decirle, hay un hombre que es rico, tiene todo, pero quitó al pobre solamente una oveja que tenía. Y él ahí, esta persona tiene que morir. Y el profeta Natán le dice, pero esa persona eres tú. Y dijo, ¿qué he hecho? Ha dicho, eres esa persona porque has quitado, tú tienes todo, pero has quitado solamente una oveja a la persona que tenía solamente una. ¿Qué era? Porque él mandó a matar a su soldado. Su soldado se llamaba Urias. Él se enamoró de la mujer de Urias, que era Bethsheba. Se enamoró de Bethsheba. Y entonces Bethsheba se quedó embarazada. Y él tenía miedo que se sepa eso. Y mandó a llamar a Urias que venga estar con su mujer en casa. Y él había dicho, no, he dejado a mis compañeros a la guerra, así que no voy a dormir en la casa con mi mujer. No quiso. Y él intentó, pero el hombre no quiso. Y entonces le mandó a la guerra de vuelta y mandó una nota con él. Él mismo llevó la nota de su sentencia de muerte. Y le dio a su oficial que estaba ahí. Y él había dicho a esa nota que ponerle a la primera fila para que se muere.
Y entonces él murió también. Y Dios no estaba contento con David por eso. Pero todo eso empezó desde el corazón. Envidiar a la mujer del otro, envidiar los hijos del otro, envidiar el trabajo del otro, envidiar la vida del otro, envidiar lo que hace el otro, envidiar lo que hace el mundo, envidiar lo que hacen los paganos, envidiar lo que hacen los gentiles, envidiar. Empezó desde el corazón su pensamiento, hasta cometió el peor crimen, el peor crimen que podía hacer el hombre. El corazón del hombre, el corazón del hombre. Puede decir, este hombre es humilde, porque nunca ese hombre ha sido rico. Lo ves tranquilo, un buen hombre, una buena mujer, yo qué sé. Pero solamente basta que Dios le dé 5 millones. Directamente la persona cambia. Ya no bebía, empieza a beber alcohol. No fumaba, empieza a fumar puros. No hacía tal, empieza a tomar droga. No hacía tal cosa, empieza el corazón del hombre. Nunca. ¿Quién puede conocer el corazón del hombre? ¿Quién puede conocer el corazón del hombre? Ahora, ¿qué es la misericordia? Es cualquier acción que tomas. ¿Qué es la misericordia? La misericordia es cualquier acción que tomas y está motivado por la compasión. Es misericordia. Cualquier decisión que uno toma está tomado y está, cualquier acción que tomas y está motivado por la compasión. Es misericordia. Es misericordia. No puede manifestar la misericordia si no tiene compasión. La persona que no tiene compasión no puede manifestar la misericordia. La compasión es el amor. Es el amor, gozo, la piedad, paz, paciencia, benignidad, bondad, mansedumbre, templanza, hospitalidad, preocupación por el sufrimiento de los demás. Preocupación por el sufrimiento de los demás. Simpatía. Simpatía también. No puede, ahí puedes mirar en Gálatas 5, 22 a 23 y también Gálatas 5, 22 a 23. Y no puede recibir la misericordia si no tiene compasión en ti. Si no tiene compasión en ti, Dios tampoco mostrará su misericordia en tu vida. La compasión se siente por dentro, se siente por dentro. La misericordia es el fruto de la compasión. La respuesta de lo que siente por los demás es compasión. Es compasión. Creo que hoy no lo voy a acabar. Hoy no lo voy a acabar porque todavía queda. Ya no tengo mucho tiempo, pero la misericordia es el producto de la compasión. La misericordia de Dios es el tratamiento compasivo sobre los que están en situación de angustia. La misericordia de Dios es el tratamiento compasivo sobre los que están en situación de angustia. La misericordia tiene dos dimensiones. El perdón de pecado, aliviar penas y aliviar el sufrimiento de los demás. Eso es la misericordia de Dios. La misericordia es por el pecado y por los que están incapacitados en todo, en todos los aspectos de sus vidas. En cualquier problema física necesita la misericordia de Dios. Dios administra la misericordia y la misericordia no es automática. No es automática. El hombre es limitado y necesita la misericordia de Dios por el perdón y por
necesidades, porque el hombre es limitado. El hombre, aunque es rico, aunque es pobre, el hombre es limitado. Puede tener todo el dinero del mundo que tiene, pero te faltará siempre algo. Siempre te faltará algo, porque tu dinero no comprará la muerte, no comprará tu salud, no comprará la vida por ti. Ves que siempre estás limitado, aunque tienes billares, trillares, lo que sea que tenga de dinero, pero no comprará tu salud, ni la vida, ni tu juventud, ni tu juventud. No comprará nada de eso. De una forma o de otra, el hombre es limitado. Que sea rico, que sea pobre. Somos limitados y necesitamos la misericordia de Dios en nuestras vidas, como sea. No importa cuánto busca la misericordia de Dios. No lo tendrá hasta que Dios encuentra una cosa en ti. Esa cosa en ti. Salmos 51, versículo 17 nos dice: si Dios no encuentra esa cosa en ti, no tendrás misericordia de Dios. Dice en Salmos 51, versículo 17, dice: los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, al corazón contrito y humillado despreciarás. Humillado, no despreciarás tú, oh Dios. Dios le gusta los que están quebrantados de espíritu y también que los que tienen corazón contrito y también humilde. Ahí Dios no resiste. Cuando tiene un corazón quebrantado, contrito, humilde, Dios ama eso. Por eso había dicho, David era el hombre según su corazón, porque cuando supo que Dios no estaba contento con él, directamente empezó a llorar. Lee Salmo 51, empezó a llorar. Un hombre que lloraba por sus rebeliones, por sus pecados, lo que venía de su corazón. Y Dios ama eso. Ahí Dios no se resiste, perdona y pone directamente su misericordia en tu vida. El quebrantamiento es realizar y aceptar que eres limitado fuera de la ayuda de Dios. El que tiene un corazón quebrantado reconoce, realiza y acepta que eres limitado fuera de la ayuda de Dios, que necesita misericordia de Dios en tu vida por tus pecados y por también tu vida diaria y tu vida en este mundo. Pero si piensas que tú puedes con todo, tu vida, tú puedes, es mentira totalmente. Porque hasta el dinero que tiene no puede salvarte la vida, no puede darte la vida eterna. Si hoy te caes enfermo, tampoco ese dinero. Si Dios no permite que te sane, aunque unes millones de médicos del mundo, el dinero no te salvará. Siempre el hombre está limitado. Siempre el hombre necesita la misericordia de Dios. Siempre. Siempre. Porque Dios nos dice en Salmos 34, versículo 18, cercano está Jehová a los quebrantados de corazón y salva a los contritos de espíritu. Él está cercano de la gente que está quebrantada de corazón. Ahora estoy casi al final. Y la misericordia de Dios trae el favor de Dios. La misericordia de Dios nos trae el favor de Dios. Verás, por ejemplo, la gente te hace favores sin merecerlo. Alguien te llama, yo te voy a ayudar, te voy a dar dinero. Tiene problema de trabajo, yo hablaré con mi jefe por ti. Vaya donde vayas, si la misericordia de Dios está en tu vida, vas a encontrar favores. Dios hará que la gente te haga favores sin que tú pides o lo mereces, como lo que sea. La misericordia de Dios te traerá favores en tu vida entera. Encontrarás favores ante nuestro Dios y también delante de los hombres. Tendrás favores. Y la misericordia de Dios te
abre puertas. La misericordia de Dios abre puertas. Abre puertas. Lo hizo por José. José en la Biblia. Le abrió. La misericordia de Dios le abrió la puerta del palacio real. De prisionero a gobernador. Después del rey era José. Así que la misericordia de Dios abre puertas. Incluso abre puertas eternas. Abre puerta eterna en nuestras vidas. La misericordia de Dios. Para concluir, mi conclusión es, el hombre necesita la misericordia de Dios porque la naturaleza humana es malo. El corazón del hombre es malo. Somos el producto de su misericordia, nosotros los humanos. Somos el producto de su misericordia. Y la misericordia es un sistema de ventaja por los humanos en nuestras limitaciones. En nuestras limitaciones, la misericordia de Dios es una ventaja. Nos da ventaja en este mundo porque somos limitados. Que sea rico o pobre, que tenga títulos o no, que sea uno de los grandes de este mundo o no. Necesitamos la misericordia de Dios porque el hombre es limitado en nuestras limitaciones. Necesitamos la misericordia de Dios como por el perdón, como por nuestras necesidades físicas. Y también en el Lamentación 3, versículo 22 a 23, ahí nos habla de la misericordia de Dios, porque por su misericordia no hemos sido consumidos, como dice la Biblia, porque nunca se acaba su misericordia, nunca se acaba su misericordia, porque lo renueva cada mañana. Grande es su fidelidad grande es su fidelidad y su misericordia en nuestras vidas. Que el Señor os bendiga. Voy a hacer un llamamiento rápidamente por los que todavía no han recibido a nuestro Señor Jesucristo como su Señor y Salvador en este mundo, para que reciba al Señor. Y pido también a Dios que tenga misericordia de ti, de toda tu familia, y que Dios tenga misericordia del mundo entero, porque necesitamos de Él. Somos limitados en nuestras vidas. Somos limitados. El hombre necesita a Dios. Le necesitamos de verdad. Y pido la misericordia de Dios sobre nosotros, sobre el mundo entero, sobre ti y sobre tu familia. Pido la misericordia de Dios cada día, como sea por el perdón y por nuestras necesidades. Que Dios tenga misericordia de ti, que Dios tenga misericordia de ti esta semana que Dios tenga misericordia de ti, que Dios te haga misericordia a ti, a tu casa, a toda tu familia, a tu entorno, que Dios te haga misericordia, que la misericordia de Dios sea sobre ti toda esa semana, desde de lunes a lunes, que la misericordia de Dios te siga, vaya donde también no tenía favores, que la misericordia de Dios te acompaña hasta donde estás buscando trabajo, que Dios tenga misericordia de ti, que te dé este trabajo que estás buscando, que te dé esta promoción, que te dé este dinero que estás buscando, este negocio que estás buscando, esta vida que estás buscando, esta salud, esta paz que estás buscando, esta salud divina que estás buscando. Que la misericordia de Dios sea sobre vosotros toda esa semana en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Y vamos en Romanos 10, versículo 9 a 11. Aquí voy a hacer una llamada a la persona que todavía no has recibido a nuestro Señor Jesucristo como tu Señor, tu único Señor y Salvador. Porque Hebreo 3, versículo 15 nos dice: si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. No endurezca tu corazón. Abre tu corazón a Dios. Arregla tu corazón con Dios, tu vida, tu relación con Él. Arréglalo. Vamos en Romanos 10, versículo 9 a 11. Ahí nos dice que si confesares con tu boca que Jesús
es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Pues la Escritura dice, todo aquel que en él creyere no será avergonzado. Amén. Todo aquel que en él cree no será avergonzado. Ahí vamos a empezar. Repite después de mí. Señor Jesucristo, esta noche declaro que te amo con todo mi corazón. Creo que eres el Hijo de Dios vivo. Creo que muriste en la cruz por mí. Resucitaste y estás sentado en la diestra del Padre, en la diestra de Dios. Te recibo en mi corazón como mi Señor, mi Salvador y mi Rey. Declaro que el poder del pecado, de Satanás, la muerte y la tiniebla están rotas en mi vida para siempre. Ahora soy hija o hijo de Dios y estoy justificado y ahora vivo para ti y para siempre. Y mi nombre está escrito en el libro de la vida eterna. Amén, amén, amén. Que el Señor te bendiga. Bienvenido en el cuerpo de Cristo. Que Dios te bendiga, que te haga mucho bien. Y esta semana que sea muy bendecida por todos nosotros. Que Dios os haga mucho bien. Y declaro, Jehová te bendiga. Amén. Di amén. Jehová te bendiga y te guarde toda esta semana. Tú contigo, con tu familia, con tus rentes, tu trabajo, tu negocio, todo. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti, en tu casa, en tu vida, en todo lo que hace. Y tenga de ti misericordia, que la misericordia de Dios te acompañe toda esa semana y el resto de este año, que la misericordia de Dios te acompañe a tu casa, tu familia, tu negocio, tu todo absolutamente. Amén. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz, que la paz del Señor sea con todos nosotros durante esta noche y toda la semana que queda y el resto del año 2026. Que el Señor os bendiga mucho. Amén, amén, amén. Nos vemos miércoles. Estaré predicando en Lingala y francés y Lingala. Y el próximo lunes a la misma hora, las 7 a 8 de la noche, horas de Londres. El lunes que viene en español. Que el Señor os bendiga. Amén.